sit now. En este día, antes de empezar, So today, before we get started, damos la bienvenida a la hermana que está aquí visitándonos. we just welcome you. ¿Cómo le dice la iglesia a la hermana? Bienvenida a la casa del Señor. ¿Cómo tomaron su nombre? Yes, Marta. Marta. Dios le bendiga, Marta. Le saluda Rubén Trujillo, mi esposa Erika. So we welcome Martha to El Yashiv House of Restoration. El Yashiv es un nombre hebreo It's a Hebrew name que decía yo el viernes. that I said on Friday. No sé por qué mucha gente batalla en pronunciar el Yashiv. People have a hard time pronouncing the name El Yashiv, Es uno de los nombres de Dios. but it's one of the names of God. Así como el Roí, Just like you have El Roi, Dios ve. the God who sees, El Shalom, El Shalom, Dios es más. the God of peace, Y luego ahí viene el Yashiv, and then there comes El Yashiv, Dios restaura. the God who restores. So, así le pusimos mi esposa y yo, mis hijos, el nombre a esta iglesia. And that's how the name of the church came to be. So, bienvenida Marta, Esther, Enrique, We su have niña. Esther and her husband Enrique and their daddy. Si hubiera traído a Josué, you should brought Joshua para mirar, porque ya tengo un rato que no lo miro, el hermano de ella. Que quiero mencionar algo antes de darle lugar a la persona que va a traer la palabra. I'd like to just mention something in brief before we give over the pulpit to our speaker. Es importante, hermano, It is super important, church. es muy importante Super important que usted ¿verdad? Le rinda todo a Dios. that you surrender everything unto God. Mi esposa y yo tenemos 20 años en el Señor. My wife and I have 20 years serving the Lord. Y lo que yo le exhorto en hacer no es porque suena bonito, sino porque es por lo que nosotros hemos hecho. And it's not because it sounds nice and I like to hear my voice, but it's because we've actually done this. Un ejemplo rápido. Just a quick example. Hace unos 2 años, About 2 years ago, yo decidí de que iba a perder peso. Un ejemplo nomás. So I decided to make the choice of losing weight. So, hace 2 años me propuse hacerlo. 2 years ago, I made that decision. Esa palabra proponerse es muy importante. And that decision, or the word propose, Porque la palabra proponerse está hablando de que usted está haciendo una decisión concreta que va a hacer algo. because the Bible defines to propose in your heart as something solid, something that you're going to be unmoved. So, usted dice, yo me propongo que voy a hacer esto. So you might say, I'm going to purpose Okay. in my heart to do this. So, así es como yo lo hice. So that's what I did. ¿Y sabe dónde empecé yo en mi jornada, se dice? And do you know where Journey. where Yes, my journey. journey De perder began? peso. Lo hice en mi garage. I did it inside my garage. No fui a un gimnasio. I didn't go to somewhere fancy like a gym. No le pagué a alguien que me entrenara. I didn't pay a trainer or anything. Yo agarré lo que tenía I took what I y had me metí allí y comencé a hacerlo. and I just got to it, got busy. Y luego poco a poco, dentro de un año, And then little by little, within that first year, perdí 50 libras. I lost 50 pounds. Y lo que me motivó es de que el doctor me estaba diciendo que mi alta presión. And then what motivated me was that the doctor said that high blood pressure, So yo dije, híjole, tengo que hacer algo. he threw that word in my face and I was like, I gotta do something So, about that. dentro de un año lo comencé a hacer. Comencé a correr 10 kilómetros. So within 1 year, 12 kilómetros. I decided to start running at least 4 or 5 miles. ¿Qué es mi punto? So what is the point? Muchas de las veces Many times pensamos que tenemos que ir en lo espiritual. we need to, in the spiritual, Pensamos que tenemos que ir a un gran lugar. that we gotta go to this great fancy place. Mire, la cosa que usted va a hacer entre usted y Dios. The thing that you're gonna be doing, it's between you and God. Y lo que usted le mete es lo que va a recibir como resultado. And what you put in is what you're gonna get back from it. Puede usted estar en una iglesita pequeña como donde salimos mi esposa y yo. You could be in the smallest of churches where my wife and I came from. La iglesia allá en Glennsbury, una iglesia pequeñita, chiquita. Tiny little church in Glens Y Ferry. hace 20 años era una iglesia bien humilde la iglesia. And 20 years ago, it was a building that was a little
converted restaurant, I think. Sí, y era muy humilde este lugar. So humble. Pero llegamos allí. But that's where we began. Y ahí es donde el Señor comenzó el proceso en mi vida. And that's where God started the process of Y our le lives. entré con todo. And I gave it my 100%. Y el resultado fue And the results ministerio, was a ministry, hogar transformado y restaurado, a transformed and restored home, matrimonio restaurado, a restored marriage. nuestros hijos con ministerio, con Our música. children have their music ministry. En veces tenemos la idea de que, híjole, si solamente estuviera yo aquí o allá. And sometimes we have that ideology No. that, oh, if only I was here or there. No. Donde el Señor lo ponga a usted, decía Terry Nance, Wherever God has put you, decía el hermano Terry Nance, aquel libro El Escudero de Dios, this writer in the book called The Armor Bearer of God, florece donde ha sido plantado. he wrote that you should flourish where you've been Sí, planted. aquí en esta iglesia queremos ser intencionales, somos intencionales en lo que estamos haciendo. Here at El Yashi, we are intentional with everything Construyendo we do. familias fuertes a través de la palabra de Dios. We are about building strong families through the Word of God. Ahora lo más rápido, un versículo rápido y se lo entrego a la hermana. So just a quick little verse and then we'll turn it over to our speaker. En Josué capítulo 5 versículo 9, Joshua chapter 5 verse 9. dice así, And it says like y this. Jehová le dice a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Today Escuche bien. I have rolled away the reproach of Egypt from you. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta Therefore, hoy. the name of the place is called Gilgal to this day. Lo que está hablando aquí What it's saying here es de que Dios le estaba diciendo a su pueblo Israel, that God was speaking to his people Israel desde hoy en adelante, from today and on. yo quito la estigma I am taking away all stigma, de stereotype, ustedes. all label that has been put on you. Sí, la estigma está hablando de una marca, It's talking about a mark, una mancha, a stain, aquel sobrenombre que la gente tenía sobre tu vida. that nickname that people had on your and called you. El pueblo de Dios de Israel no había sido circuncidado hasta este punto. At this point, Israel had not been circumcised yet. Y el Señor estaba hablando de que ellos tenían que ser circuncidados, que era una señal And the Lord was telling them that they had to do this process de que había as, pacto entre ellos y Dios. as a sign, and it would show publicly a commitment between them and God. Pero el oprobio ese habla de una estigma. But that reproach talks about a stigma, Sí, el Señor that stain. es cortada, es removida. It is removed, it is cut away. Sí, y ahora tú te puedes levantar So now you can get up como un hombre, una mujer de Dios. like a man and a woman of God. Redimido, salvado, lavado, Redeemed, comprado. saved, bought, and washed Por lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. by what Jesus has done on the cross for you and for me. El diablo muchas de las veces ha pensado The devil many times might have thought que tú seguirás llevando el estigma that you're going de tu to pasado. continue carrying on that stigma of your past, Pero Dios la ha quitado. but God has taken it away. Dios ha quitado la estigma. God has taken it Lo away. que tú eras antes. What you were before, Donde tú estabas where antes. you were Lo que before, practicabas antes. what you used to do, El Señor rompe y corta la estigma de tu pasado. God has torn it away and has taken it away. So, hermana, pase para adelante. Nuestra hermana Rocío va a traer la palabra hoy. So we have our sister Rocio who will be bringing the word of God to you today. Lo que hago es de que yo predico 3 veces al mes. What I do is that I preach 3 times a month, Y el último domingo del mes, and the last Sunday of every month, mi esposa selecciona a alguien de aquí my wife chooses someone here in the church con suficiente tiempo with enough time para que me den este día. so that they, pastor can take a day off. Y también a la vez lo que estamos aquí se pueden desarrollar. And what we're also doing at the same time is that the person is able to begin Develop. to develop their skills and their talent as a speaker, So, algo a poquito teacher. lo más rápido de nuestra hermana Rocío. So just something really quick about our sister Rocio. Desde el día que la conocimos, From the day that we met her, yo dije, wow, I said, wow, muy buena maestra. she is an excellent teacher. So, nuestra hermana viene de Colombia, es de Colombia. La hermana. So our sister comes from Colombia. Y tiene una familia muy hermosa, sus hijos, allá está arriba Sam y aquí está Sandy. Beautiful family. She has
Samuel and Y también tiene una hija que Santiago. se va a casar, pero estamos contentos de tener a nuestra hermana Rocío aquí con nosotros. And a daughter as well, and we're just so blessed to have her with us. Viene de un largo, se puede decir, una línea de gente teóloga. And she comes from a long line of, I guess you could call them Y theologians. su mamá, su papá, pero Her mother, her father, que ella se presente, ¿ok? Su hermana, el and we'll tiempo let suyo. her introduce herself. No sabía todo eso de vida. Gloria a Dios. Yo le voy a traducir a la hermana. Dios le bendiga, iglesia. So God bless you, church. Mi nombre es Rocío Pupo. So my name is Rocío Pipo. Pupo. Yo soy colombiana I am from Colombia. y emigramos hace 8 años casi a este país We immigrated about 8 years back to this country con la idea que vienen a todos los inmigrantes a conseguir un futuro mejor para nuestras with vidas. the same idea as other immigrants. They come to seek a better future. Y donde sea que Dios te envíe, And wherever God sends you, siempre tenemos que cumplir el propósito de Dios, we always have to fulfill God's purpose in our que es lives. esparcir la semilla, And that's to scatter the seeds como sembradores que somos. as sowers that we are. Y hoy te quiero presentar una de las tantas parábolas que el Señor enseñaba durante su ministerio. And today I want to teach you of the many parables that Jesus taught in his ministry. Y es la parábola del sembrador. Gloria a Dios, aleluya. Sorry. Sí, la parábola del sembrador. So it's the parable of the sower is what we're going to be talking about here today. El Señor siempre se valía de parábolas So the Lord always spoke within parables or taught with parables para Él enseñar principios del reino, for him to be able to teach on principles of the kingdom. usando cualquier tipo de actividad humana And he would use any sort of activity, human activity surrounding him, que tú y yo entendamos so that you and I would be able to understand, para Él poder presentar sus principios. so that he would be able to utilize that to present his principles. Ok, yo vengo de una familia tradicional So I colombiana come from a traditional Colombian family, y cada que yo hablo de mi familia, and every time I speak about my family, siempre voy a recordar que en mi casa, en el patio trasero, I would always remember that in the backyard, siempre han habido árboles frutales. we've always had fruit trees back there. Desde que yo tengo uso de razón, Since I can remember, han habido árboles de guayaba, they have different types of fruits, palmas de coco coconut trees, palm trees, y otros frutos más que se llaman torombolo, que es un fruto que cuando lo cortas parece una estrella. and there's another type of fruit that is grown over there that when you cut it, it's like a star. Y todos esos frutos And all those fruits son dulces. are very sweet. El coco que yo me he comido en mi vida So the coconut that I've tasted in my life, the best one, del patio de mi casa. is from my backyard. Pero ¿sabes cuál es el secreto? But do you know what the secret is? El terreno. The earth. El terreno que hay en el patio de mi casa So the earth that's there in the property of our produce house, los mejores frutos. it has always given the best fruits. Y de eso yo puedo dar garantía. And from that, I can guarantee it. Y yo quiero que vayamos al libro de Mateo, I want us to go now to the book of the Gospel of Matthew, capítulo 13, chapter 13, y vamos a leer esta porción de la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu We're Santo. going to read this portion of the Bible in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dice así: aquel día So it says like this, verse 1. salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Verso 2. Verse 2. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Verse 3. Y le habló muchas cosas por separado diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Verse 4. Ok, nosotros debemos tener en cuenta So we need to take into account que el sembrador that the sower es cualquier persona que predica la palabra de Dios. is any person that is preaching the Word of God. Bueno, en este caso era el Señor el So- que estaba esparciendo la semilla o el que estaba predicando. In this case, it was our Lord. He was the one that was spreading the seed, preaching the Word. En este contexto actual So- estoy yo de sembradora. So in this context, I am standing here as a sower. Pero cualquiera que hable de la palabra de Dios But whoever speaks of the Word of God es un sembrador. is a sower.
La semilla, So the seed tipifica la palabra de Dios. typifies the Word of God. Cualquier palabra, cualquier verso, cualquier texto, historia A bíblica text, Bible, anything, any story biblically, representa la semilla. it represents the seed. Y el terreno And the earth es el lugar donde cae la semilla. is the place where the seed falls. Y la Biblia expone 4 tipos de terrenos. And the Bible speaks of 4 different types of territories. Y nosotros vamos a descubrir cuál es el terreno que se identifica con nosotros, And we're going to be talking about the type of territory or the earth that identifies to us. cuáles son las características de esos terrenos, What are the characteristics of those territories? cuáles dan fruto y cuáles no dan fruto. Which give fruit and which don't give fruit. Y vamos a desarrollar cada uno de estos terrenos que también tipifican el corazón del hombre. So we're also going to be looking to see these earths that they typify the heart of the person. Ok, el primer terreno So the first territory or es earth junto al camino. is next to the road. Y dice así, And y it reads like mientras this. sembraba, Verse 4, parte de la semilla cayó junto al camino, the y wayside. vinieron las aves y la comieron. Esta primera parte de el junto al camino o este terreno, So this earth or here, this wayside, cuando el Señor la expresa por primera vez, when the Lord teaches it for the first time, ellos no entendieron. they did not understand. Y ellos dijeron, pero ¿de qué estás hablando, Señor? And they're like, what are you talking about, Lord? Y después, más adelante, en unos versos más And adelante, later on ahead, in some other verses ahead, que creo que es el Mateo 13, 19, I think it's Matthew 13, él da la 19. explicación de este primer terreno. He gives an explanation of this first, the wayside. Y dice, cuando alguno, verso 19 del capítulo 13, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. So Matthew 13, 19 is what she read. Ok, este primer terreno del cual yo les quiero explicar, So this first earth that I want to talk about, habla de que cuando la semilla cae junto al camino it talks about that when the seed falls on the wayside y llegan las aves y se lo comen, and the birds come and eat it up. las aves tipifican a Satanás y sus demonios, So the birds represent Satan and its demons porque al diablo no le conviene because it's not convenient to the enemy que tú oigas la palabra, for you to listen or hear the word. por eso se la arrebata y se la come, That's why he snatches it and eats it. porque el diablo sabe Because the enemy knows que si tú escuchas la palabra de Dios that y if you la listen pones to the por word of obra, God and put it to work, tu vida va a ser transformada, your life will surely be transformed. tu vida va a ser Your restaurada, life will be restored. tu vida va a ser levantada, You will rise up. tú vas a nacer de You nuevo, will be born again. tú vas a ser una nueva criatura You will be a new creature. y vas a dar mucho fruto. And you will give much fruit. Por eso él arrebata la semilla, That's why the enemy comes and snatches that seed. para que tú no la escuches. That way you don't hear it. Y si tú la llegas a escuchar, And if you happen to listen to it, él va a hacer todo lo posible para que no la entiendas. the enemy is going to do everything possible for you not to understand it. Pero si tú la escuchas y la But entiendes, if you listen to it and understand it, él va a hacer lo posible para que no la creas. he's going to do everything possible for you not to believe it. Pero si tú la escuchas, la entiendes, But if you la listen to crees, it, you believe it, pues él va a hacer lo posible para que no la pongas por obra. then the enemy is going to work so that you don't put it to work. Y es por eso que este primer terreno And that's why it's important that this first earth, nunca va a dar frutos this first territory will never give fruit. como los frutos del patio de mi casa, Like the fruits of my backyard at home. que eran los mejores. That it was the best fruit that they would give. Y lamentablemente And unfortunately, hay personas que atacan la Biblia there's people that attack the Bible. porque atacan lo que no entienden, Because they attack what they don't understand. atacan lo que no comprenden, They- lo que desacredita. So they try and discredit it. Porque el diablo pone en sus mentes Because the enemy puts it in their mind. toda desacreditación, Any sort of toda discredit, incredulidad, any disunity. y siempre utilizan el argumento,
And then they always use the argument, ¿Quién en 2026 todavía lee esos cuentos? who in 2026 still listens and reads those Y fairy creen tales? que todo lo que está en la Biblia son cuentos. So they believe that everything in the Bible is just fairy tales. Y yo te digo algo, And I tell you something here today. si fueran cuentos, If they were just stories, entonces ¿por qué en ciertos países es prohibida la Biblia? then why in certain countries is the Al Bible fin de prohibited? cuentas son cuentos. So according to them, they're stories, so why are they prohibited? Porque ellos saben que estos cuentos, Because they don't understand and know that these stories, que es la palabra de Dios, that which is the Word of God, transforma vidas. it transforms lives. Y es por eso que el diablo hace lo posible por arrebatar And la that's, semilla. and that's why the enemy does everything possible to try and snatch that seed. Segundo terreno. So second territory, Vamos al verso 5. verse 5. Parte cayó en pedregales, Some of it fell in stony places donde no había mucha tierra, where there was not much earth, y brotó pronto, and it immediately sprang up. porque no tenía profundidad de tierra. It had no depth. Pero salió el sol, Verse 6. se quemó, It was burned, y porque scorched, no tenía raíz, and because it had no roots, se secó. it withered away. Y el Señor vuelve y explica esta segunda parte o este terreno, And pedregales. the Lord begins to speak and teach on this stony path. El verso 20. Verse 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Verse 20. 13:20. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. 21. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 21. Este tipo de terreno nos enseña So this type of territory or earth teaches us que la persona recibe la palabra con gozo, that a person receives the word with con joy, alegría. with happiness. El Señor impacta su vida por medio de la predicación de la That palabra. person is impacted by the word of God. Pero como no tiene mucha raíz, But because it has no root, como no tiene suficiente profundidad ni madurez, there's no depth or maturity, pues esa palabra no da fruto. so then that word is not going to give any fruit Por la aflicción, because of afflictions, por las pruebas, tests, por toda esa serie de conflictos que el mundo o el mismo Dios permite. through all those series that God permits or the earth or the world gives. Porque muchas veces la gente cree que cuando llegamos al Señor todo es paz y amor. Everybody always sometimes think that once you come to Christ, Que todo es color de rosa. everything is going to be pink, everything is going to be Que no van a peaceful. haber pruebas. There's no tests, no Que no van a trials, haber aflicciones. no afflictions. Pero ¿qué dijo Jesús? But what did Jesus say? En el mundo In the world, tendréis you will aflicciones. have afflictions, Pero no, tranquilo. but be calm. Yo ya he vencido al mundo. I have overcome the world. Si a ustedes los aborrecen, If they hate you, conmigo lo hicieron primero. they did it to me first, is what Jesus said. Este camino no es fácil. This path, this way of walk is Es not un, easy. es un camino que tiene muchos desafíos. There's a lot of challenges. Y cuando las personas llegan y se enfrentan con una dura realidad, And when people come and they face reality, se desaniman. they get discouraged. Y dicen, esto es cristianismo. And they're like, this is Christianity? Eso no me gusta. I don't like that. Porque lamentablemente Because unfortunately, le predican un evangelio they preach them falso, a false gospel. mentiroso. False gospel. Un evangelio donde no da fruto, donde creen que todo es bendición, A gospel prosperidad, that gives no fruit. promesas. And they think that everything is a blessing, Pero prosperity. existe dos caras de la moneda. But there's two faces of the coin. Está la So bendición, there's the blessing, pero está también las pruebas. but then there's also the tests, the trials. Está lo que Dios promete, It's what God promises, pero está lo que Dios but then demanda. there's also what God demands. Lo que Dios establece en su palabra What como God establishes in His Word. mandamientos, In His Word. compromisos Commitments. y todo aquello que Dios demanda que tú y yo debemos hacer And everything that God demands for you and I para to crecer, do, so that we can grow, para madurar so that we can mature, y para dar fruto. and so that we can also get fruit. Por eso muchos no prosperan en el Señor. That's why many people don't prosper in Se the Lord. desaniman rápidamente They get discouraged quickly porque caen en este terreno. because they fall in this territory, stony road. El tercer terreno que la Biblia enseña So the third earth that the Bible teaches, está en el verso 7. it's in verse 7.
13:7, y es los espinos. and it's talking about the thorns. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. The thorns sprang up and choked them. Y en el 22 está la explicación So, de, verse esta- 22. de este terreno. There's the explanation of this earth. El que fue sembrado entre espinos, Verse 22. este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verse 22. Sabemos que vivimos en un mundo imperfecto, We know that we live in a very imperfect world. un mundo lleno de afanes, A world filled with just different ansiedades, anxieties. donde hay un afán por conseguir riquezas, Where there's that people wants that riches, cosas materiales. materialistic things. Este mundo está regido por tendencias, por modas, This world has tendencies, cosas vanas just vain things que no trascienden, that do not transcend, que no nos llevan a un mejor nivel espiritual delante de los ojos de Dios. that does not take you to a better spiritual place before God's Y eyes. eso es lo que representan las espinas. And that's what the thorns represent. Nos ahogan, They choke us ahogan la out. semilla. They choke out the seed. Por eso no da fruto. That's why it doesn't get fruit. Y muchas veces esos afanes y esas ansiedades And many of the times, those anxieties es lo que toma ventaja de nosotros no crecer espiritualmente. it is what keeps us from growing spiritually. La Biblia dice que por nada estéis afanosos. The Bible says, "Do not be or anything be Y afanoso. Y nada es nada. trouble." Nada es nada. So nothing is nothing. Mire, le voy a contar un secreto, pero So no le voy I'm a decir a nadie. gonna tell you a secret. Don't tell nobody. ¿Usted sabe qué es lo que más me enoja a mí en mi casa? So do you know what really angers me at home? Cuando me preguntan mis hijos o mi esposo, When my sons or my husband tell me, ¿y tú qué vas a hacer mañana de comida? "What are you gonna cook tomorrow, Mom?" Y yo siempre les digo, And I always say, cuando mañana despierte when you wake up tomorrow y me levante de la cama, and I get up out of bed, yo te digo. I will tell you. Cada día trae su propio afán. Every day brings its own trouble. Nosotros no tenemos por qué afanarnos. We don't have nothing to ¿Qué be comeremos trouble. mañana? ¿Qué vestiremos? What are we ¿Qué going to haremos? dress? What are we going to do? Porque tenemos que esperar que el día llegue. Because we got to wait for the day to come. No estoy diciendo que no planeemos. I'm not talking about don't plan. I'm not saying that. Hay que planear, Let's plan. hay que programarse, Let's program hay que ourselves tener un sketch. or have a schedule. Pero eso But- no nos debe afanar. But that should not Porque no cause nos us va a hardship incrementar la estatura. because No vamos a crecer. we're not going to grow. O sea, no va a pasar nada de eso. None of those things are going to help Va a us. Right? salir más canas. So the only thing is you're going to just get gray hair. Y no queremos eso. And we don't want those Por things. eso no nos debemos Wrinkles. afanar. That's why we should not be troubled. Y otra cosa que dice la escritura And the other es thing that the Bible says acerca del engaño de las riquezas. is about the deceit of riches. ¿Qué dice la Biblia sobre las riquezas? What does the Bible say about riches? Que no hagamos tesoros en For la us tierra, not to make treasures here on earth, sino en el reino de los cielos. but in the kingdom of heaven. Porque donde está tu tesoro, Because wherever your treasure is, estará tu corazón. that's where your heart is at. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra Everything that we do here on earth se va a quedar aquí is going to stay here. y otro lo va a disfrutar. And somebody else is going to enjoy it. Mejor It's better. no amases tesoros aquí en la tierra. Let's not just concentrate on Porque making entonces treasures se here on quedan los earth. hijos peleando. Because then the sons are going to be fighting over ¿Por it. quién se va a quedar con todo? Because one of them is going to try and keep everything. Más bien hagamos tesoros en el cielo, It's better for us to make treasures in donde heaven. la polilla y el orín no Where lo the moth corrompen. do not corrupt it. Es la mejor inversión. That is the best investment. El engaño de las riquezas So the deceit of riches, no tiene por qué impedir it shouldn't impede que demos fruto. for us to get fruit. Y este terreno And this earth tampoco da fruto will also not give you fruit. por la causa del engaño de las riquezas Because of the deceit of riches y el afán de este siglo. and the hardship of this century. Y ahora te voy a hablar del cuarto terreno, And now I'm going to talk to you about the fourth o del cuarto earth, corazón. or the fourth heart. Pero parte cayó en buena tierra But part of it fell on good earth, y dio fruto, and it gave fruit. cual al 100,
some to 100, cuál al 60, some 60, cuál al 30 por 1. some 30. Y con esto, este cuarto terreno So this fourth habla de territory, una buena tierra, it lands in good earth, como la tuya y la mía. like yours and mine. Verse 8. Un corazón A heart que le permite la entrada de la semilla. that allows the seed to come. Una semilla que va a dar fruto. A seed that's going to give fruit. Un fruto, A fruit, un fruto deseable. a fruit that's desirable. Amén. Pero los frutos no son cuántas almas yo gané para Cristo. But the fruit is not how many souls I want for Christ. El fruto es la transformación The que esa fruit palabra is the transformation that word hace en tu corazón. does in your own heart. Que si tú eres un alcohólico That if you were an alcoholic y escuchas la palabra and you hear the word y trae convencimiento el Espíritu de Dios a tu alma, and the Holy Spirit brings convincing to usted your heart, abandona el alcohol. you abandon alcohol. No por imposición, Not for any ni imposition por or obligación, obligation, por escuchar la palabra but for listening the word que produce that en produces nosotros in us convicción, conviction. nos redarguye, It rebukes us. nos It instruye instructs us. y nos lleva a mejores frutos And it takes us into better fruits por causa de la palabra de Dios. because of the word of God. La Biblia dice que la fe entra por el oír, The Bible says that faith comes in through el hearing oír la palabra de and Dios. hearing the word of God. Y cuando tú y yo escuchamos la palabra, And when you and I listen to the word of God, la entendemos, if we understand it, la ponemos por obra, and we put it to work, ella va a dar el fruto, it will give fruit. como los frutos del patio de mi casa. Like the fruits in my backyard back at home. Mire, siguiente imagen. Mire, estos son los frutos del Espíritu Santo. So these are the fruits of the Holy Spirit. Paz, gozo, paciencia, Peace, patience, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y amor. kind, faithfulness. La Biblia habla del fruto del Espíritu The Santo. Bible talks about the fruit of the Holy Spirit. Y todas estas manifestaciones del fruto And all these manifestations of that fruit son las que usted va a producir is what you are going to produce cuando cae la semilla en buena tierra. when the seed falls in good earth. Y algo que yo aprendí mientras estuve haciendo este estudio, And something that I learned while I was studying this, los árboles no se comen su propio fruto, trees do not eat its own fruit. se lo comen las personas, Other people eat it. se lo comen otras personas. Other people eat it. Porque usted el gozo, la paz, la paciencia Because you, the joy, la va a peace, tener con el prójimo, you're going to have it con with your su neighbor, familia, with your family, con sus amigos, with your con sus friends, conocidos, with your con la iglesia. associates, church. Y eso es lo que produce la palabra de Dios. And that's what the Word of God produces. Y cuando nosotros oímos la palabra And when we hear the Word of God y la ponemos por obra, and we put it to work, este va a ser el resultado. that's going to be the results, the fruit of the Spirit. Y al final, cuando el Señor expone esta And parábola, at the end, when God is done, when Él Jesus is le done with dice this a la parable, gente, He tells the people, el que tenga oído, whoever has an ear, que oiga let him hear lo que dice la palabra o lo que se expone. what I said. Así que nuestro compromiso de ahora So our commitment here today, es no llenarnos de argumentos. it's not to be filled with arguments. Y si usted no entiende lo que está en la palabra, And if you don't understand what's in the Word, están nuestros pastores, our pastors are los available, líderes. the leaders. Hay mucha información There's a lot of information. donde usted pueda entender. Hay cosas que yo no entendía, There's things that I did not understand. There's a lot of pero cuando places voy caminando con Dios, that you could understand. yo las voy entendiendo. As I was walking with God, as I walk with God, I understand it. El mundo utiliza muchos argumentos para atacar la palabra de Dios. The world uses a lot of Y arguments to todo attack the eso Word of lo God. pone Satanás en la mente And all that, Satan puts it in their minds para que no haya fruto. so that there can be no fruit. Nuestra misión es aceptar la palabra de Dios, Our mission is to accept the Word of God, no cuestionarla, not to question it, en el sentido de in the que sense of la desacreditemos, that we discredit it. ni pongamos por duda Let's not doubt it either, de que es la palabra de Dios. that it is in fact the Word of God. Jesús dijo en su palabra, Jesus said in His Word, yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Nadie va al Padre No one goes sino to the por Father Él. but by Him. Y eso yo lo entendí And that I understood. y camino sobre ese principio. And I walk Porque yo he on that entendido principle because I've understood que yo no me puedo salvar sola, that I cannot save de que myself, yo necesito un salvador, that I need a Savior, necesito un redentor I need a para Redeemer poder
cumplir so that I am able to fulfill mi salvación, my salvation, mi redención my redemption, y todo aquello que Dios me ha dado. and everything that God has given me. Los problemas van a venir, Problems are going to come. las dificultades. Difficulties are going to come. Pero el libro de Romanos 8:28 dice But Romans 8 chapter 28 says que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. that those who love the Lord, all things work for good. Y si Dios permite la aflicción, la And, prueba, and if the Lord allows afflictions or tests, vas a ver que todo tiene un propósito. we're going to find out that everything has a Y el purpose. ejemplo más clásico, And the more classic example el ejemplo de la vida de José. is the example of the life of A Joseph. José no lo querían los hermanos, Joseph's brothers did not like him. lo odiaban, le They hated tenían him. envidia. They were jealous, envy. Y él terminó siendo vendido en Egipto. And he ended up being sold to the Egyptians or to Egypt. Y cuando llegó el hambre en la tierra, And when there was a famine, y José también terminó en cárcel and then Joseph also ended up in jail de manera injusta. in an unjust way, Pero la cárcel fue la plataforma but the jail was the platform por donde José pudo entrar a ser el segundo después del faraón. where Joseph was able to be second to the Pharaoh. Y fue un hombre poderoso en Egipto. And he was a very powerful man in Egypt. Después del faraón, After Pharaoh, José era la segunda autoridad. Joseph was the second authority. ¿Y cómo comenzó José? Prime minister. How did Joseph start? Por el odio de sus hermanos. Through the hatred of his brothers. Si la gente te odia, If people hate you, se burla de ti porque eres cristiano, they laugh at you because you're a te Christian man. rechaza, They reject you. no te preocupes. Don't worry. Que muchos héroes de la fe sufrieron lo mismo. Many heroes of the faith suffered or went through the same thing. Y ellos perseveraron, And they persevered. siguieron. They continued on. Y miren cómo Dios los levantó y los exaltó. And look at how God exalted them. Porque tu mejor recompensa Because your best reward no es is, la que llega del hombre, it is not the one that is ni given by la que man te da la gente, or what people give you. es la que viene de parte de It Dios. is the one that comes from God. Allá tendremos un galardón, We have a reward in heaven, una corona, a crown. y tendremos la presencia de Dios eternamente para And siempre. we will have God's presence eternally and forever. Y esa es la esperanza del creyente. And that is the hope of the believer. Vivir una vida con propósito To live a life with a para purpose. agradar a Dios, To please God. caminar en sus principios, To walk in His principles. en todo lo que Él establece en su palabra. And everything that God has established in His Word. No solamente para que eso sea una bendición para nosotros, Not only so that that could be a blessing for our sino para lives, ser bendición, but so that it could be a blessing. para dar mucho fruto So that we can give much fruit. y que tu testimonio sea el ejemplo And that your testimony would be an example. para que otros también puedan producir fruto. So that others can also produce fruit. La Biblia habla de al 30, al 60 y al 100 por uno. 30, 60, and 100. Pero todos fold. producen fruto But everybody produces fruit. y es fruto deseable, And that is como desirable los fruit. cocos de mi casa. Like the coconuts from my house. Y eso es todo. And that's what I have here today. Que Dios te bendiga. God bless you. Dile palmas al Señor por su mano. Thank you, Jesus. Qué bueno es el Señor. Oh, look at Snoopy Dad. Mi favorito. Gracias Dios. El fruto lo tiene que dar el cristiano. Okay. So the Christian should be fruitful. ¿Dónde dejé mi Biblia? Oh, la otra, I put it now. Oh no, mi Biblia siempre tiene que estar Oh, conmigo. sorry. Ok, so nomás algo rápido. Gracias hermana Rocío. Something just really quick. Thank you, sister. Yo dije que pongo a alguien más que traiga la palabra I said that para que me I den un día de descanso. want for someone to come and give Pero the aún word. así, ¿verdad? Me toca traducir, no hay problema. I can have a day of rest and Ya estoy translate, puesto. but that's okay. No somos flojos aquí. We are not lazy. We're Estamos listos para trabajar. Amén, hermano. We ¿Cuántos are dicen amén? at all times. Amen. Porque el galardón, You see, because the la prize, recompensa, the reward es segura. is Y guaranteed. decía mi pastor Efraín Valle, My pastor Efrem Valle, Dios sabe cómo pagar he bien. says God Él knows paga how to bien. pay well. Sí, siempre va a haber una buena recompensa. So there is always going to be a great reward. So, quiero decir alguna cosita nomás. I just wanted Digo, to pasa el piano. say one or two things quickly. Quiero decir alguna cosita nomás. Rápidamente. And just quickly, Mire,
El hecho de que estemos aquí en este lugar, The very act that we are here today. usted ha escuchado muchas veces la historia. You've heard many times our story. No fue mi deseo o mi anhelo, It wasn't my desire or even my dream. no era mi meta, It wasn't my goal. pero es como Dios acomodó las cosas. But it's how God put everything together. Nosotros obedecimos, We obey, mis hijos obedecieron my children y obedient, nos ayudan. and they help us. Tenemos 3 hijos y una niña, We have 3 sons and a daughter, y cada uno de ellos and each one of them toca un instrumento. play an instrument, Uno de mis hijos and one of my está en children the United States Air Force, is in the Air Force por eso right es que no now. está aquí hoy. That's why he's not here in So, Twin Falls. está sirviendo en el Air Force. He is serving in the greatest military of the world. La hermana decía And our sister said que cuando la semilla cae, that when the seed falls, el diablo sabe lo que puede ser, la potencial de esa semilla, the devil knows el the poder de esa potential, semilla, the power of that seed, el fruto que puede dar la semilla de la palabra de Dios. and the fruit of or the result of what comes from the Y lo que el seed enemigo word quiere of hacer God. inmediatamente, And lo que el enemigo quiere hacer inmediatamente what the enemy wants to do immediately es quitar esa semilla is to snatch that seed away antes de que dé fruto, before it could give fruit. antes de que dé fruto. Before it could give fruit. Y comiences a darle a alguien más de lo que tú tienes. Before you can start giving to others what you have. Hace 2 semanas, 2 weeks ago, el sábado antepasado, 2 Saturdays ago, tuvimos aquí la comida de parejas. we had our couples lunch. Mi esposa y yo y este ministerio My wife and I in the ministry, somos apasionados por las familias y las parejas. we are just so passionate Enseñamos about mucho de eso. and marriages, and we teach E a lot incluso damos about that. seminarios de parejas. We even do private seminars as well. Esa mañana me levanté That morning I got up. y yo estaba en mi sala. I was in my living room. Y me puse a pensar por un momento mientras tomaba un poco de café. As I was drinking coffee, I started thinking. Y comenzó a mi pensamiento llegar esta palabra. And my thoughts took me to this particular word. Mis hijos todavía estaban dormidos, Everybody was asleep. mi esposa también. Y comencé a pensar, I started thinking. no que era mi pensamiento, pero el pensamiento vino y fue así. And the thought came to my mind like this. ¿Para qué estás haciendo todo esto? What are you doing all of this for? ¿Por qué estás molestando a tus hijos? Why are you bothering your kids? Es suficiente el ser cristiano, no tienes que hacer todo lo extra. Isn't it Lo enough? apunté, lo escribí. Isn't it enough to just be a Christian? You don't have to do all that extra stuff. Cuando eso no es de Dios, sabemos que eso no es de Dios. And we know that these thoughts were not from Cuando God. esas palabras llegaron, But when these words came, yo dije, I estamos en el camino correcto. said, we are in the right Si el road. enemigo está diciendo, If the enemy is saying ¿por qué this, estás haciendo esto y lo otro? if the enemy is asking, why are you doing this or that? Entonces eso nos identifica o nos dice That should tell you que estamos haciendo exactamente lo que Dios quiere que estemos haciendo. that you are doing exactly Por eso es de que el enemigo what God viene wants. Then that's why the enemy y comes. quiere robar la semilla That's why he wants to steal para que us. dejes de hacer lo que estás So haciendo that you'll stop doing y what dejes you're de doing dar fruto. and you stop giving fruit Porque tu fruto because it's your fruit va a causar que otros también crean that it will y vengan a produce Cristo. belief in others and they come to Christ. So esas cosas suceden, These things happen. pero usted no crea esas palabras. But you shouldn't believe those words. Usted crea lo que dice Dios. You should believe what God says. Va a haber hay una parte de la escritura en 2 de Corintios 5:10 me parece, In 2 Corinthians 5:10, que habla del tribunal de Cristo. talks about the tribunal of Christ. Y en esa corte, And in that en courtroom, ese tribunal, in this tribunal of God, cada hijo e hija de Dios every child of God se le va a dar su galardón, will be su given recompensa. their reward. Allí va a estar la hermana Clarita Sister Clara will be there. por el trabajo, el esfuerzo que hizo aquí. Ay, The alaba. effort that she Oh, made jarraba, in sí, her. el trabajo que hizo aquí arriba. Ahí va a estar Roberto. Brother Robert. Roberto siempre dice, And he's always saying, cualquier pregunta que yo le haga a este hermano, whatever I ask of my él dice, oh, brother, yo lo puedo hacer. he says, oh, I can do Oh, yo that. lo puedo hacer. Oh, I can do this. Hermano, esto, oh, yo lo puedo hacer. Brother, yeah, I can do that. Hermano, esto, oh, yo lo puedo hacer. Of course, I can do this. Él lo puede hacer todo.
woman should do. Allí en ese tribunal de Cristo In that tribunal va a estar court, cada uno de ustedes. each one of us will be there. Y toda cosa que usted hizo aquí en la tierra And everything that you did here on se le va a earth, recompensar. you will be rewarded for it. No es por nada. It's not just for nothing. Sigue esforzándote. Continue making that Sigue sacrifice. trabajando. Work. Sigan viniendo a los ensayos. Keep coming to practice. Sigan hablándole a la gente de Cristo. Going out and talking Amen. to people Sigan about hablándole a sus nietos, sus nietas. God. Amen. Keep your Sigan grandchildren. haciendo todo eso. Keep doing Amen. it all. Un día el Señor le va a recompensar. Because Yes. one day Amen. God will Un reward día el you. Señor le va a recompensar. One day God will Un reward día el you. Señor le va a recompensar. One day God will reward Un día you. su nombre va a ser llamado. One day your name will be called Y out. usted se va a levantar de entre todos. And you will stand before Y se le va a everyone. decir, venga para acá para que reciba su galardón. And you will be told to Amen. come forward to receive Y your ahí va a reward. ir usted. Aquí estoy, mi Señor. And you will say, Lord, I am here. Y el Señor va a decir, aquí te va And the Lord will say, el galardón. here you go, your reward. Con eso dicho, And with that said, no era una promoción it wasn't a para lo que voy a promotion hacer, lo siguiente que voy a decir. for what I'm about to say, Pero necesitamos una maestra para niños. but we are in need of a children's teacher. Vamos a 7 meses aquí. We're 7 months in our church life, Y yo anticipo grandes cosas. and I anticipate great things. Yo anticipo grandes cosas. I anticipate great things Porque nuestro Dios es grande. because our God is great. Yo anticipo grandes cosas porque nuestro Dios es grande. I'm expecting great things because Él no es un God Dios is great. pequeño. He is not a little Y God, toda la gloria siempre va a ser para Él. and all glory is to our Lord. Pero todo But everything lo que mi esposa y yo that my wife and I, hemos aprendido, that we have learned, lo queremos dar. we want to give. So necesitamos So estén orando por una maestra. please unite with us and pray for a teacher. ¿Sí? Estamos formándonos, We are creating, nos estamos formando, we're forming ourselves here. we are Nos estamos creating. formando. Dios está estableciendo, God is establishing, Dios está acomodando. He is fixing all the parts. Los que tienen que estar van a estar, los que no tienen que estar se van a ir. All the people necessary will stay, those that aren't will go. Pero eso que no nos cause pánico, But we should not worry or be panicked. usted siga con esa sonrisota, You continue dándole gloria a Dios. giving Oh, God mi Dios, yo sé que estás haciendo grandes cosas. You keep praising Yo sé que God. vas a hacer grandes cosas. And know God is going to do great things. Mire, por último, So lastly, lo más grande o lo más alto que el Señor nos esté llevando, lo esté llevando a usted, the higher that God will put you, va a ser lo grande del ataque, the harder the attacks will come. pero también va a ser lo grande de la gracia que Dios va a derramar para ayudarte a salir But de allí. also the grace that God will give Por you. 20 años el Señor nos ha sustentado. You see, for 20 years, God has sustained us. Si nos ha sustentado, hemos pasado por muchas cosas, mi esposa y yo, My wife and I have gone through so much. pero ahora con 29 años de casados, But 29 years married, seríamos unos ingratos we would just be such a si grateful. dudáramos del poder de Dios. If we doubted God's power Después de todas las cosas, after everything, ¿cómo me atrevo yo how I dare a dudar a Dios? doubt God? Yo sé que el Señor está haciendo grandes cosas. I know God is doing great Y things. yo sé que el Señor de aquí van a salir grandes personas, And I know that from here, grandemente usados para great Dios, people used greatly by God. porque así es Dios. Because that's how God is. Ya por último, esta última cosa, And so with this last thing, estamos teniendo fundamentos de la fe. we're studying foundations of faith. Los jueves tenemos fundamentos de la fe. On Thursday nights at 7 o'clock, we have foundations in faith. A los jueves le llamamos noche de entrenamiento familiar. We've called our Thursday night study Family Training Y Night. ahí es donde estamos formando familias. This is where we are building families. Miren, ayer le contaba a mi mamá. Yesterday, Ella es mi mamá allá atrás. I shared with my mom. Ella es mi mamá. ¿Quién pensaría, verdad, mamá? Cuando me iba, me visitaba las cárceles. Cuando recibía aquellas llamadas, acá está su hijo en el hospital. Who would have thought my mom Cuando de repente me desaparecía, in jails? yo andaba allá en California I de vago. would disappear. I would be doing bad things. Pero mi madre siempre orando, But my mom siempre creyendo. praying. Bueno, esa es otra believing. historia para otro tiempo. But who would have thought?
pero estamos formando familias. that we are building. Le decía a mi strong mamá y families. le decía a la hermana Lupita, ¿dónde está la hermana Lupita? Allá arriba, que no la puedo ver por las luces que me avienta de allá para acá. Les decía, I was telling my family fundamentos de la fe, escuche bien, fundamentos de la fe, the foundations of faith. está haciendo exactamente lo que estamos diciendo, creando familias fuertes a través de la palabra de It Dios. is doing ¿Cómo? exactly what it says. ¿Cómo? It's building strong families. How? Hay 6 cosas que estamos aprendiendo en fundamentos de la fe. There are 6 things that we're learning in La primera es el foundations of faith. fundamento. The first thing is the foundation itself. A través de ese estudio se está formando el hombre y la mujer. Through this study, we are forming the man and the woman. Primero se establece Se established. establece el hombre en la palabra de Dios. They are established in the Word of God. La primera parte, fundamentos. The first part is the foundation. Y luego viene el arrepentimiento. And then comes repentance. Y luego viene fe hacia And Dios. then faith towards God. Y luego viene bautismos. And then comes the A través de todo esto se va baptism. formando el hombre de Dios, la mujer de Dios. At each stage, the man and the woman Y of God is luego forming. viene la imposición de manos. Then comes the imposition of hands. Y luego viene juicio, resurrección de los muertos. And then resurrection of the Y dead. luego juicio eterno. And lastly, the eternal Todo judgment. eso tiene que ver con la formación de un hombre y una mujer de Dios. All of these parts form Para que el the man hombre y la and the mujer woman de of God. Dios sea usado, For the man and the Y woman sea de to be bendición used by allá God afuera. and to be blessed, sea de bendición en su familia, to be a blessing in their para que families. usted tenga una respuesta que darle a la gente. This is so that you can give an answer to every person. Nosotros queremos ser intencionales en lo que estamos haciendo. We want to be intentional with what we're doing. Si son los jueves, véngase los jueves. So come on Thursdays. Durante la semana estudie, tenemos manuales, We have our manuals that we are studying. estudie la parte que corresponde a lo que vamos a estar mirando el jueves. Take a look at each part as before Anote preguntas Thursday. Write down some questions you y might cuando have. lleguemos, And when we're come on Thursday, saque su manual, take out your tenga manual, su Biblia allí, saque su manual have your Bible and your y manual, luego juntos vamos a crecer, vamos a formarnos and a través de la together palabra de Dios. we Amén. are building and growing through God's Word. Amén. So, pónganse sus pies por un momento, ya por último. Son las 3:30. So if you'll stand with me, Pónganse sus pies, gloria a Cristo para siempre. Vamos a cantar un canto nomás. we're going to sing one song, Y luego vamos a estar orando y nos vamos a ir a casa, and then ¿ok? we'll pray to be dismissed. Gracias Dios. Gracias Cristo. Mi alma te alaba Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestra hermana Rocío Dios y esta palabra. Pedimos y oramos que cada palabra que fue hablada hoy, And every word spoken today, Lord, mi Dios, nada sea robado. that nothing will be stolen. Sellamos todo lo que hemos hablado, lo que ha hablado nuestra hermana. Seal everything that was taught. Y pedimos Dios And we ask, Lord, que tu palabra es una palabra, una semilla que da fruto. that your word be a word that seed, Y que así sea y así haga en cada vida, en cada corazón. and that it does what it needs to do in every life, every heart. Oramos en contra de toda acechanza del diablo, todo plan del diablo, agenda. We pray against any agenda, any plan of the enemy. Mi hermano está cubierto con la sangre preciosa de Jesús. My brothers and sisters are covered Los by the hogares, los blood of the matrimonios. Lamb. Every home, every marriage. Te damos gracias, Dios. We are grateful to you, God. Te damos gracias en este día. We are grateful to you, Lord. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Vamos a entonar un canto nomás. Diga We're conmigo. going to sing this song lastly. Gracias, Dios. Hay un canto que dice algo así, hijo. Levantemos nuestras manos. Algo así. Tú me sigues, ¿ok? A ver cómo sale. Dice la segunda parte. Levantemos